Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, y vamos a estar meditando en esta palabra. Los casi últimos versículos del capítulo 15, verso 58. Te invito a estar de pie para leer la palabra con reverencia, y ahorita estaremos sentados un buen momentito. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 58. ¿Lo tienes? Si ves que alguien no tiene una Biblia ahí, tú tienes una Biblia, acércate, o de lo contrario, pues aquí está en la pantalla la cita, el texto abierto. Acompáñame por favor a leer la palabra, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una vez más, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Señor, en este momento queremos meditar en esta palabra, que tu palabra venga como esa espada de doble filo y que pueda hacer en nosotros, Señor, como es necesario. A veces decimos lo que queremos que hagas, pero hoy, Señor, te pedimos que hagas lo que conviene. Te pedimos que hagas de acuerdo a tu voluntad, que es perfecta, y que hables a nuestro corazón. Señor, nuestro oído está dispuesto, estamos aquí. Esa es una razón, es una evidencia, Señor, de que somos fieles y obedientes. Pero no solamente queremos estar aquí físicamente para cumplir, Señor, con un requisito, sino que aparte de estar aquí, Señor, estamos sedientos, dispuestos para que tu Espíritu hable, Señor, y aquello que hable nosotros acataremos, Señor, de manera puntual, obedeceremos la palabra, Señor, porque ahí es donde está nuestra bendición y nuestra victoria. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puedes ocupar tu lugar, y yo le puse un título a este mensaje. Es un poquito extraño, así que te lo voy a decir más adelante. Y quiero leer el versículo anterior, que sería el 57. Dice el verso 57: mas gracias sean dadas a Dios. ¿Qué dice aquí? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que este capítulo está hablando del poder de la muerte, cómo la muerte y la vida, en cuanto a lo espiritual, tomado desde luego del ejemplo de lo natural, siempre están en pugna, en lucha, en debate. Y entonces nosotros entendemos que cuando estábamos allá afuera, lejos de Dios, estábamos muertos espiritualmente. ¿Me entiendes? Sí, estábamos vivos, y algunos hasta nos creíamos demasiado vivos, ¿verdad? Pero la verdad es que espiritualmente estábamos muertos, estábamos secos. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, entonces fluyó la vida, ¿entiendes? El Espíritu Santo vino a nosotros, y ahora tenemos una vida, y ahora hay una lucha interna entre la vida y la muerte, ¿verdad? El apóstol Pablo habla acerca de esto y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él dice: lo que no quiero, eso hago, y aquello que quiero hacer no lo hago. ¿Entiendes? Porque hay una lucha. Pero Pablo aquí habla y dice: gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué razón? Porque nos da la victoria, ¿sí? Aparte de que pone la vida en nosotros, dice que está a nuestro favor para darnos la victoria. Y yo quiero hablar entonces del versículo 58, de tres cosas que habla ahí. La primera dice que le habla a los hermanos, habla a la iglesia y dice: amados míos, amados. ¿Por qué? Porque la iglesia se tiene que caracterizar
por el amor de Dios, por el amor de Jesús. Qué bueno que es el amor de Dios, porque nuestro amor, a veces nuestro amor es condicional y a veces nuestro amor, no sé, no voy a hacer la pregunta, pero si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos no se levantaron precisamente muy de buenas? ¿Verdad? No levanten la mano, desde aquí los estoy viendo. Algunos quizás se levantaron así como diciendo, ay, dominguito, día del Padre, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Mejor me quedo aquí, ¿verdad? Pero a veces no nos levantamos o no amanecemos del todo de buenas, ¿verdad? Y luego a veces nos ayudan a que no sea tan bueno el día. Pero escucha bien, el amor de Dios ese no falla, ese no fluctúa. El amor de Cristo no sube, no baja, se mantiene, existe, es y se acabó. Hermanos míos amados, y luego le dice, ¿verdad? Hay tres propósitos que yo quiero resaltar en esta mañana, en este versículo. Lo primero dice, estar firmes. Estar firmes. ¿Cómo debemos de estar? Firmes. ¿Sí? Cuando tú vas a levantar una casa, edificar un edificio, lo primero que procuras es hacerlo en un lugar donde aquella tierra, aquel subsuelo te garantice de que no va a haber un fracaso en tu finca, y luego pones un cimiento y procuras que el cimiento, ¿verdad? Si la casa no la alcanzas a terminar, si no le alcanzas a terminar los baños, la cocina, el mármol en el piso, ¿verdad? Todo aquello, y si no pones el aire acondicionado, no importa, ¿verdad? Pero que los cimientos queden sólidos, queden ¿qué? Firmes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando venga algún terremoto, para que cuando venga alguna situación, ¿verdad? De un vendaval, de una situación de la naturaleza, tú puedas estar seguro que aquello no se va a derrumbar porque está firme, ¿verdad? Y luego le agrega algo más a este mismo principio, no solamente firme, sino dice constante. Constante. Por eso yo mencionaba hace un momento de que nosotros, los seres humanos, dependemos mucho de nuestro estado de ánimo, ¿sí? De nuestro estado de ánimo. Yo le preguntaré a las esposas, no le voy a preguntar, pero si yo le preguntara a las esposas, ¿cuántas veces ha quedado tu esposo de arreglarte la llave del agua? Esa que tira en el baño, ¿verdad? Pero resulta que de pronto empieza y a veces lo único que logra es dejar la pared toda amartillada. Y ya en lugar de que solamente sea la gotera de agua, ya te dejó la pared toda amartillada, ahí todo un hoyo en la pared. Y el problema sigue igual, ¿verdad? Porque a veces carecemos de la constancia. No, espérame, el sábado te lo arreglo. Y resulta que el sábado no arregló nada, ¿verdad? Y ahí vamos, y se pasa 1 año, 2 años, y a veces nuestra inconstancia tiene una evidencia. Pues es Día del Padre, yo no sé por qué estoy amarrando navajas, ¿verdad? Perdón, esposos, perdón, no lo vuelvo a hacer, por lo menos en este día. Y entonces nos falta la constancia, pero aquí le está hablando a la iglesia. Aquí le está hablando al cuerpo de Cristo. Y mira quién le está hablando. Le está hablando un hombre que tiene ejemplo para darnos en cuanto a caminar, andar, ¿verdad? Y dice, hermanos amados míos, tienen que estar firmes y constantes. Esta debe ser la postura del creyente, firmes y constantes. ¿Qué más dice ese versículo 58? Creciendo. Oye, yo no sé si de pronto tú has plantado alguna semilla, alguna planta, algún árbol. ¿Alguien tiene algún árbol plantado en su patio, en su jardín? Y cuando tú lo plantas y cuando tú lo siembras, tienes un objetivo, tienes un propósito: verlo crecer, ¿entiendes? Verlo desarrollarse. Todo lo que tiene vida, ese es su proceso natural, crecer. Y entonces la iglesia no es un club social. La iglesia no es el lugar donde venimos el domingo. La iglesia somos nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el reino de Dios, ¿sí? La iglesia no son estas paredes, porque esto pues no está vivo, no es un organismo vivo. Las paredes no, nosotros sí. Nosotros somos las piedras vivas del edificio de Dios. Pero dice que entonces esto tiene una tendencia a crecer. Cuando hablo de esto, hablo del corazón, ¿verdad? No puse la mano acá. Esto también tiene tendencia a crecer. Algunos veo que lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Pero estoy hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Firmes y constantes, creciendo
en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor. Yo me pregunto, ¿notamos ese crecimiento en la obra? ¿Tú ves que hay un crecimiento en la obra? ¿Tú sientes que estás creciendo en la obra? Pregunto yo, esta sí es pregunta. ¿Notas el crecimiento, el avance que tienes en la obra de Dios, en las cosas de Dios? Amén. Levánteme la mano para darme cuenta. Si sientes, notas tu avance, tu crecimiento, o estás estancado, o en el peor de los casos estás retrocediendo, ¿verdad? Algunos de pronto retroceden, dicen que es para agarrar vuelo, ¿verdad? Nada más que algunos allá se quedan en la retrocedida. Entonces dice constantes, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo. Ahora resulta que entonces la obra del Señor está involucrada con trabajo, con esfuerzo, con disciplina, con ponerle las manos al objetivo, con invertir, ¿me entiendes? De eso se trata la obra del Señor. Nos va a demandar tiempo, nos va a demandar esfuerzo, participación. De eso se trata la obra del Señor. Ahora resulta que quizás alguien invirtió por nosotros, quizás alguien dedicó tiempo por nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros hacerlo por el Señor y para alguien más, para que alguien más resulte bendecido. Así que quise tomar este pasaje con este fin, y el mensaje de esta mañana se llama pretextos. ¿Cómo se llama? Pretextos. Ok, los que nunca hay que usar, los que nunca hay que poner. Y yo quiero utilizar algunos pasajes que nos van a ayudar a entender mejor lo que hoy estamos compartiendo. Vamos a regresar más adelante aquí a 1 Corintios capítulo 15, pero quiero llevarte al Evangelio de Mateo, el primero de ellos que aparece en el orden que están ubicados en la palabra. En el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, capítulo 10 del Evangelio de Mateo, por ahí los versículos 5 y 6, dice lo siguiente. Estamos hablando de crecer en la obra del Señor. Crecer en la obra del Señor. Por eso es el tema de hoy, pretextos. Porque Dios nos llama a crecer en la obra del Señor. Y no hay razón ni motivo para no crecer en la obra del Señor, a menos que nosotros pongamos pretextos. Dice el versículo 5, a estos 12, bueno, si leemos del verso 2 en adelante, verso 2, verso 3 y 4, ahí te dan los nombres de los 12 apóstoles. Y luego dice el verso 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar. Escucha bien, dice que les dio instrucciones, pero no solamente les dio instrucciones, sino les dio autoridad. Con las instrucciones, al momento que ellos acceden a escuchar las instrucciones, el mandamiento de Dios, en ese momento cuando tú dispones tu oído y tu corazón a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios, se activa el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y dice entonces el verso 7, y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Así que yo sé que cuando yo dije, leyendo 1 Corintios 58, algunos dijeron: bueno, pero ¿qué es eso de hacer la obra del Señor? ¿Cómo es hacer la obra del Señor? Yo sé que yo tengo que hacer la obra del Señor, pero no lo entiendo. Bueno, lo vamos a entender. Aquí dice que a estos 12 les dio instrucciones y les mandó a predicar la palabra, pero no solamente a predicar. Cuando solamente predicamos un mensaje, pero este mensaje no va acompañado de señales, de manifestaciones del poder de Dios, es muy difícil
que la persona te acepte solamente un discurso. Por eso es que Jesús tenía tanto éxito. Donde Él llegaba, las multitudes llenaban los lugares, llenaban las plazas. Por eso es que cuando Él llega y se encuentra en aquel lugar, ahí en Capernaum, dice que está en la casa de alguien. Yo creo que era la casa más grande del pueblo, pero dice que estaba abarrotada. Y entonces los amigos de un paralítico dijeron: vamos a llevarlo porque ahí está Jesús. Y dice que entre 4 cargan a aquel paralítico, pero al llegar a la casa, ¿qué crees? Dice que no podían entrar a causa de la multitud. Tuvieron que romper el techo para hacerlo entrar a donde estaba Jesús. Porque ellos sabían, estaban seguros, si lo ponemos delante de Jesús, ¿qué iba a pasar? Iba a quedar sano. Y entonces Jesús no solamente predicaba la palabra de Dios, Jesús estaba manifestando el reino de Dios. ¿Sí? Cuando vemos nosotros aquí en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, dice: creciendo en la obra del Señor siempre. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a estar yo activo en el propósito de Dios? ¿Cuándo voy a estar yo predicando la palabra? ¿Cuándo voy a estar creciendo? Dice que esto es de manera constante. De manera constante, ¿sí? Aquí en este patio tenemos 3 palmas que dan cocos muy dulces. Y desde que llegamos no han dejado de crecer. Tenemos aquí ya más de 5 años. ¿Por qué me doy cuenta que no dejan de crecer? Porque cada determinado tiempo se les caen las palapas, ¿verdad? Pero sigue echando hacia arriba, no deja de crecer, no deja de crecer. Estas otras que son aquí más bien decorativas, cuando nosotros llegamos quizás estaban a la mitad de altura de lo que ahora se encuentran, porque están vivas, no han dejado de crecer. Sí, tú y yo entonces estamos vivos. No solamente tenemos vida física, sino estamos vivos y activos en el propósito de Dios, en el cuerpo de Cristo. Entonces estamos creciendo, debemos de estar creciendo de manera constante, de manera firme, pero siempre, siempre. Esto habla de ser permanentes. Y dice entonces que les envía, y ellos van con esta encomienda. Lo primero es la predicación. Pero cuando ellos estaban predicando acerca del reino. No podemos hablar del reino sin manifestar el reino. Entonces dice que ellos empezaron a sanar enfermos, a limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y echar fuera a los demonios. O sea, su mensaje no era tan complicado. No es complicado. Tú me preguntarás: pastor, ¿y cómo es como se sanan los enfermos? Predica el evangelio. Y cuando tú prediques el evangelio, lo primero que te vas a encontrar son enfermos. ¿Entiendes? Si yo pregunto aquí en esta sala, ¿cuántos tienen algún padecimiento, algo crónico? Yo creo que la gran mayoría, ¿verdad? Y si tú quieres encontrar enfermos, vete a cualquier hospital, vete a cualquier barrio, a cualquier colonia, toca la puerta de una casa y pregunta: señor, disculpe, ¿aquí tienen algún enfermito? Y casi en todos los domicilios van a tener algún enfermo. Así que tú llegas predicando el evangelio, pero pregunta si hay enfermos. Ahora, tú no los vas a sanar, tú solamente vas a orar por ellos. Y el que los sana es el mismo que sanó al paralítico y el mismo que les dio la comisión aquí: sanar enfermos. No les dice ora por el enfermo. Escucha bien, nosotros cambiamos el concepto. Nosotros equivocamos la palabra. A veces decimos: pues vamos a orar por un enfermito, vamos a orar a ver si Dios lo sana, vamos a orar a ver si Dios lo quiere sanar. No, error. Dice que el Señor los envió a sanar a los enfermos. Desde luego nosotros no somos los sanadores, pero nosotros somos embajadores de Cristo en esta tierra. Así que yo, cuando voy a orar por un enfermo, yo no oro: Señor, si tú quieres sanarlo, Señor, si tú pudieras. No le digo al enfermo: mira, yo voy a orar por ti, yo no te voy a sanar. Si Dios quiere, Él es el que te puede sanar. Porque ya de aquí estamos diciendo, hay un 50% de posibilidades de que no pase nada. Y ya desde ahí nosotros mismos estorbamos al plan de Dios. Si yo cuando llego y yo voy a orar por un enfermo, yo le digo: ten confianza, ten fe, porque el que sana es poderoso y está aquí contigo, y este día es tu día.
Hay que llenar al corazón de una fe expectante, ¿verdad? Que si en 2 años no ha pisado, no ha podido pararse, no se ha podido poner de pie, se ponga en el borde de la silla para decir, ahorita en cuanto sienta la presencia de Dios, pego el primer salto. Y entonces dice que los envió a sanar a los enfermos, a limpiar a los leprosos. ¿Por qué menciona a los leprosos? Porque normalmente el leproso tenía que vivir aislado. O sea, había una ley, la ley decía, eres leproso, entonces te aíslas, no dejas que nadie conviva contigo. Y el pueblo, la sociedad, entonces veía a un leproso y no se acercaba, pero aquí dice, tú acércate y limpia al leproso. O sea, en otras palabras, tú vas a imponer manos sobre aquel leproso para que quede sano de su lepra. Y esto es entonces parte del trabajo del Señor. Ahora, cuando Jesús resucita de entre los muertos, pareciera que pudiéramos aquí poner el primero de los pretextos y decir, sí, pero eso fue para los 12. Eso solamente fue para ellos. Pero en el capítulo 28, después de la resurrección, dice lo siguiente, verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde tiene poder Jesús? En el cielo y en la tierra. Tú y yo estamos en la tierra físicamente, pero tenemos una conexión con el cielo a través del Espíritu Santo. Pero Él tiene poder en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, porque yo tengo poder arriba y aquí abajo, y tú eres un hijo mío, y tú eres mi representante, entonces dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos manda aquí, esta es la gran comisión, hacer discípulos. ¿Qué es hacer un discípulo? Es formar un seguidor de Jesús. ¿Me entiendes? No es solamente de manera eventual, ¿verdad? Ya te di el mensaje, Dios te bendiga, a ver qué haces. No, lo tomamos de la mano, no lo soltamos hasta que lo llevemos en este proceso. ¿Cuál es el proceso? Bueno, lo tomo, lo convierto a Jesús, lo bautizo, le enseño a que guarde la palabra y que sea firme y constante. ¿Me entiendes? Eso es el trabajo en el cual tenemos que estar creciendo, el trabajo de la obra del Señor. ¿Me entiendes? Ahora, quiero usar algunos ejemplos. Vamos a usar el primero de estos ejemplos. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 8. Hay un hombre ahí que en el capítulo 6 aparece por primera ocasión su nombre. Se llamaba Felipe. Felipe el evangelista. Capítulo 8 y el verso 26. Felipe estaba predicando en Samaria. Y este hombre estaba provocando una locura de las buenas. Un avivamiento, un despertar. A la gente estaba recibiendo la palabra, con hambre de la palabra de Dios. Tú lo puedes leer en los versículos que están ahí en el contexto. Pero dice, el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. ¿Cuántos quieren que Dios hable a sus vidas? ¿Cuántos le han dicho, Señor, y si me hablas, Señor, y si tú me guías, Señor, y si tú me diriges? Bueno, yo no sé si Felipe le estaba diciendo, Señor, háblame, que estoy listo para obedecer, pero él sí obedeció. ¿Sí? A veces cuando decimos, Señor, háblame, pensamos que va a venir, ¿verdad? Así como con mucha lisonja, con mucha, ¿verdad? Tú eres mi hijo amado, especial, ¿verdad? No hay otro como tú. Pero no, a Felipe le habló y le dijo, levántate y ve. Levántate y ve, ¿verdad? Y dice que él se fue hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías.
Es el total del resto del capítulo hasta el verso 40, así que no lo voy a leer todo, solamente te relato. Dice que este hombre era un creyente en el Dios de los israelitas y había venido a la fiesta a Jerusalén y ahora iba de regreso. Pero dice que iba inquieto, ¿no? Iba feliz de haber estado en la celebración, pero él sabía que había algo más de parte de Dios para su vida. Y entonces dice que un ángel del Señor le habla a Felipe y le dice: Felipe, ve, desciende, levántate. Esta palabra levántate, yo creo que Felipe estaba sentado debajo de un árbol, ¿verdad? Descansando de estar predicando en Samaria y de tener excelentes resultados. Escucha bien, tenía excelentes resultados. Pero dice que el Señor le habla y le dice: levántate y ve. ¿Y qué hizo Felipe? Se levantó y fue. ¿Sí? Estamos listos para que Dios nos hable. Estamos listos para que Dios use nuestras vidas. Estamos listos para ver las cosas grandiosas que aquellos hombres vieron. A los enfermos ser sanados, a los leprosos ser limpiados, a los inconversos creer en la palabra, ¿verdad? Y a los que estaban oprimidos por los espíritus ser liberados. Estamos listos. Ahí bien sencillo. Vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a obedecer la voz de Dios. Levántate y ve. Y dice que Felipe se levantó y fue. Y dice que le da alcance a este hombre en su carruaje. Y dice que mientras se acerca escuchó lo que leía. Y como ella sabía que había sido enviado, ¿me entiendes? Ahora el mensaje se llama pretextos, porque tú y yo ponemos siempre muchos pretextos, ¿verdad? Dios nos envió, Jesús nos envió a predicar el evangelio a los no convertidos. ¿Por qué no hemos ido? ¿Por qué no vamos? Porque tenemos pretextos. Ponemos muchos pretextos. No, Señor, con fulanito no, porque no me cae bien, ¿verdad? No, Señor, con fulanito no, porque es muy problemático. Tiene muy mala reputación. De aquí de la cuadra dicen que es una persona no grata, que es una persona que pelea mucho, que discute. Precisamente por eso hay que ir, porque necesita a Cristo, necesita al Señor. Mira, Felipe pudo poner pretextos. ¿Cuál pretexto pudo haber puesto en primer lugar? Diciendo: Señor, estoy muy ocupado. Hay un avivamiento en Samaria. ¿Cómo voy a descuidar yo lo que ya está sucediendo? ¿Cómo voy a descuidar? Pero resulta que el Señor le había hablado y le había dicho: levántate y ve. Pudo haber puesto más pretextos, pero dice que se acerca y pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y entonces dice que aquel hombre le contesta y dice: ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Y entonces sube al carro con él. Ahora, este pasaje pareciera que fue cuestión de minutos, pero algunos piensan que caminó con él semanas, acompañándolo en el viaje, porque dice que lo discipuló y lo bautizó. ¿Entiendes? La Biblia no lo relata, pero la historia dice que este hombre fue el causante que así como en Samaria había un avivamiento por la predicación de Felipe, así en Etiopía hubo un avivamiento por la predicación de este hombre. O sea, si nosotros leemos historia, nos daremos cuenta que en estos primeros años de este primer siglo hubo un avivamiento en Etiopía. Conocieron de la palabra, porque alguien un día escuchó la voz del Señor que le dijo: levántate y ve. Y entonces él no puso pretextos, se levantó y fue. Oye, dejó a los muchos para ir por uno. Sí, pero era el propósito de Dios. Porque tú y yo muchas veces vemos con estos ojos naturales y razonamos con esta mente humana y decimos: no conviene. Oye, voy a dejar la iglesia para ir a predicarle uno allá, está como a 5 horas, y qué tal si no cree, y qué tal si no recibe la palabra. Pero ¿cómo sabes si es algo similar al etíope que iba en el camino? Que iba para llevar un avivamiento donde él iba a su destino, ¿sí? Dios tiene todo bajo su cuidado y su control. Y aquí tenemos a Felipe, un hombre que cumplió con el llamado, con la comisión de crecer de manera firme y constante en la obra
del Señor y hacer crecer la obra del Señor. Yo quiero llevarte a un pasaje, el Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Allí hay un hombre, allí hay un pasaje, Marcos capítulo 5, me encanta este pasaje. Marcos capítulo 5, después de que hubo aquella tempestad, Jesús llega a un lugar que se le denomina Gadara. Y allí tú conoces la historia, aquel hombre endemoniado gadareno que ataban con cadenas, etcétera, ¿verdad? Un hombre hasta cierto punto violento y que tenía atemorizada la región. Todo el mundo conocía a aquel hombre que vivía entre los sepulcros. Pero Jesús hace algo con él. Jesús deja la región de Galilea, de Capernaum, y se traslada al otro lado para llegar a esta región de Decápolis, en particular a Gadara. Y dice en el versículo 18, ya estamos terminando el relato aquí, cómo el Señor le da libertad, cómo los espíritus, los demonios se meten en los cerdos, etcétera, cómo la gente se molesta, tienen temor de lo que sucede y le piden que se vaya de sus contornos, etcétera. Pero dice el verso 18, al entrar él, hablando de Jesús, 5:18 de Marcos, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ahora, este hombre estaba pidiendo algo bueno. Jesús había venido para darle libertad. Dice que los pobladores de aquella región, cuando vienen a enterarse de lo que está pasando, dice que le ven a este hombre sentado, vestido y en su cabal juicio, y dice que tienen miedo, tienen temor. Les dio más miedo ver la manifestación del reino, lo que la presencia de Dios provocó en aquel hombre, que lo que aquel hombre estaba haciendo antes de que Jesús llegara. Ya se habían acostumbrado a verlo actuar con aquellos demonios que estaban en su vida, pero más bien les da temor cuando ven que por la venida de un hombre, por la presencia de alguien que venía con el Espíritu de Dios, aquel hombre había vuelto a su sano juicio. Pero dice que este hombre, cuando ve que Jesús sube a la barca, le ruega que le deje ir con él. Era algo bueno. Yo hubiera hecho lo mismo, y si yo hubiera pensado en lugar de Jesús, yo le hubiera dicho: vente, tú estás recién convertido, tú necesitas cuidados, tú necesitas, ¿verdad?, que te orientemos, necesitas que oremos por ti, que te cuidemos. Pero escucha bien, dice el verso 19, más Jesús no se lo ¿qué? No se lo permitió. Este hombre estaba tomado literal de la barca subiendo, y Jesús, yo creo que le puso la mano y le dijo: no, Señor, no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti, cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cómo se llama este mensaje? ¿Qué pretexto hubiéramos puesto nosotros en el lugar de este hombre, el ex endemoniado? Ya no era el endemoniado, pero no menciona aquí cómo se llamaba. El gadareno era por la región de Gadara. Así que, ¿qué pretexto hubiéramos puesto tú y yo? Ahora resulta que puros obedientes aquí nadie pone pretextos. ¿Qué pretexto hubiéramos puesto? No, pues ese ya no estaba. No, el pretexto que aquí hubiera acomodado: Señor, ¿y qué les digo? Yo no sé predicar. Señor, yo no sé de la Biblia. Señor, ¿y si no creen? Ahora, pensemos en los pretextos que comúnmente ponemos. ¿Quién de aquí pone pretextos para servir al Señor? ¡Wow! Mira qué congregación tan perfecta. Nadie pone pretextos. ¡Wow! Me equivoqué de mensaje hoy. Más bien van a pasar ahorita a orar al altar por mentirosos. La mayoría ponemos pretextos.
Si no pusiéramos pretextos ya no cabríamos, tenemos que hacer 3, 4 reuniones el domingo. ¿Me entiendes? Porque predicando el Evangelio la gente cree y se convierte. Predicando el Evangelio nosotros nos llenamos de la unción del Espíritu para obrar con señales, prodigios y maravillas. ¿Cuándo empezaron a sanar a los enfermos los discípulos? Cuando obedecieron el mandato y fueron a anunciar el reino. Resulta que se encontraron a los enfermos y dijeron, ¿qué vamos a hacer con los enfermos? Pues vamos a orar por ellos. ¿Y qué crees que descubrieron cuando empezaron a orar por los enfermos? Pues los enfermos se levantaban. ¿Me entiendes? Tú nunca vas a ver un enfermo sanado por tu oración hasta que no te atrevas. Pero si tú pones pretextos, este hombre pudo haber dicho, Señor, ¿y qué les voy a decir? Señor, tú no conoces mi familia, tú no conoces mi gente. Están casi igual que como yo estaba, Señor. ¿Qué les voy a decir? Mas sin embargo, escucha lo que dice el verso 20. Alguien que se acababa de convertir, alguien que tenía legiones de demonios dentro de él, alguien que no conocía de la palabra, alguien que podía tener todos los rechazos posibles. La gente, imagínate la gente que pudo haber dicho de él, no hombre, ese hombre está loco, ese hombre está endemoniado, ese hombre, acuérdate cómo venía aquí y nos destruía todo. ¿Cómo? No dejes que se acerque a la casa, mujer, yo creo que le decía el varón, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Jesús aprovechó el momento. Dice que todos los pobladores se acercaron para ver lo que había acontecido. Así que cuando él llegó con su familia, ya su familia de seguro sabía. Recuerden, en aquel tiempo no había Facebook, en aquel tiempo no había teléfono, todo corría de voz en voz, ¿verdad? Así que cuando aquel endemoniado llegó a su casa, ya sabía su familia, ¿verdad?, lo que había acontecido. Entonces Jesús dijo, este es el mejor momento para que crean por tu testimonio, porque todos se van a enterar de que sucedió algo extraordinario y maravilloso. Y dice el verso 20 una vez más, wow, y se fue. Se pudo haber quedado. Se pudo haber quedado, pero aquí dice, y se fue. ¿Por qué se fue? Porque le dieron una instrucción. Porque el Señor le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales. Oye, a veces nosotros ponemos tantos pretextos, pastor, ¿y por qué no nos dan un curso de predicación para evangelizar? ¿Por qué no nos enseñan? Oye, es tan sencilla, nada más ve, cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Yo pregunto, ¿ha hecho el Señor algo contigo? Levanta la mano. Si no has hecho nada contigo, no la levantes. Pero si contigo ha hecho algo el Señor, levanta la mano. Nada más ve y cuenta. Eso diles. Lo que el Señor ha hecho contigo. No les engañes, no les mientas, no inventes nada. Solamente cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Y dice que este hombre se fue y comenzó a publicar. Y dice Decápolis. Decápolis no era un punto geográfico, no era una ciudad. Decápolis era la región. Decápolis era el conjunto de 10 ciudades. Decápolis, 10 ciudades que había en esta parte de la zona de la región. Y dice que predicó ahí en las 10 ciudades. Y predicó cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y que dice al parte final, y unos cuantos. Y 3. Todos. ¿Dónde? En Decápolis, en las 10 ciudades. Escucha bien. Un hombre que pudo haberse quedado callado, un hombre que pudo haber usado todas las excusas y los pretextos posibles, diciendo, Señor, ¿cómo crees? Señor, yo no puedo. ¿Con qué cara? ¿Verdad? Y si no creen en mí, Señor, yo no sé de la Biblia. Señor, yo no tengo tiempo. Mira, tengo que ir al instituto, a un curso. Pero dice, y se fue. ¿Qué hizo? Y se fue. En otras palabras, obedeció. Se fue y empezó a predicar en Decápolis. Predicó cuán grandes cosas. Oye, lo que Dios ha hecho contigo, no lo hagas pequeño. Lo que Dios ha hecho contigo es grande. Amén. Es grande. A veces decimos, yo hace años escuchaba, vino un grupo de misioneros y entre ellos venía una jovencita. Esa jovencita era la hija del pastor. Y esta niña nunca había hecho nada malo. Nada.
venía, era un grupo como de 8. Y ese día estábamos en un pueblo, el hermano, pues usted sabe, se llama La Ruana, Felipe Carrillo Cuerda, todos lo conocemos por La Ruana, ahí en Tierra Caliente. Y ahí estaba de visita ese grupo de misioneros, jovencitos. Y entonces, la mayoría de los jóvenes, el resto, los otros 5, tenían un testimonio impactante, ¿verdad? Muchos a su tierna edad habían andado en pandillas, en drogas, en fracasos, en familias destruidas, etc. Y entonces, en esa tarde, la hermana que venía a cargo de este grupo les pide a todos que den unas palabras de testimonio, pero cuando le toca el turno a la hija del pastor, ella se bloquea y dice, es que, ¿y yo qué voy a decir? Ya fulanita habló que anduvo en la prostitución, menganito habló de que andaba en las drogas, fulanito andaba en las pandillas, él viene de un matrimonio donde había golpes, donde había maltrato, ¿y yo qué voy a decir? Y dijo, yo no tengo un testimonio. Y entonces, con mucha sabiduría, la hermana que venía a cargo le dije, tú tienes el testimonio más grande de todos. A ellos el Señor los tuvo que sacar del lodo. A ti te ha guardado para que nunca sepas lo que es estar en tuya. Entonces la niña empezó a llorar. Se armó de valor, pasó al frente y dijo, yo quiero darle gracias a Dios porque me ha guardado de la prostitución, porque me ha guardado de las drogas, porque me ha guardado del abuso, me ha guardado del alcohol. Y entonces descubrió la niña que todos tenemos testimonio. Este hombre aprovechó su testimonio. Jesús le dijo, ve, y este hombre fue, y solamente habló de lo que él había recibido de parte de Dios. Y dice que todos se maravillaban. Oye, qué impresionante. Todos se maravillaron. Yo creo que no todos se convirtieron, pero todos recibieron la palabra. Todos se maravillaban porque alguien dijo, no voy a poner pretextos. Voy a hacerlo. Y entonces ahí están los resultados. Quiero usar un testimonio más. Hechos capítulo 13. Había un hombre que era perseguidor de la iglesia. Capítulo 9 dice que iba hacia Damasco respirando amenazas y muerte. Cuando tiene una experiencia, tiene su cara a cara con Jesús. Y entonces le da una instrucción, le dice, llévenlo, vete a la calle que se llama derecha y allí en la X domicilio, ahí tú me esperas. Y entonces Dios habla con un hombre llamado Ananías en visión y dice, ve y ora por él. Y ahí va el hermano Ananías. Primero el hermano Ananías, él sí puso pretextos. ¿Qué pretextos puso el hermano Ananías? Le dijo, ay Señor, yo he oído de ese hombre, yo he oído de él. Y el Señor le dice, no, ve, porque yo ya traté con él, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre hacia los gentiles. Y entonces, esto es lo que Ananías hace, va y ora por él y le dice, hermano Saulo, el Señor que te apareció en el camino, etcétera, me ha dado instrucciones. Dice que oró por él y le cayeron de sus ojos escamas, pero le da una palabra y le dice, él te ha escogido para que anuncies su nombre entre los gentiles. Así que en el capítulo 13 de este libro de los Hechos empieza así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, que había ministerio, gente con conocimiento de Dios, con entendimiento de la palabra, pero con conexión espiritual, así como aquí en casa, maestros, profetas, ministerios. Y dice que estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manané, que se había criado junto con el que ataca, y Saulo. Pero dice el verso 2, ministrando estos al Señor, o sea, adorando a Dios y ayunando.
Sí, todavía el ayuno es parte de nuestra práctica, ¿eh? No piensen que eso ya es de la ley, que es de los antiguos. No, el ayuno y la oración detonan la presencia de Dios. Tú quieres que Dios te hable, tú quieres que Dios te responda, métete en el ayuno y oración. ¿Me entiendes? Algunos tienen parque para un buen ayuno, ¿verdad? Traen ahí batería para... Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos, ¿y qué cosa? Y lo despidieron. Su primer viaje misionero. Dicen que duró más o menos como 2 años y medio. No pusieron pretextos. Iban a otra cultura. Es más, iban sin rumbo fijo. Pero donde fueron estableciendo el reino, predicando con señales, con milagros, sanidades y estableciendo iglesias. Y en esas iglesias dejaban pastores. Cuando ellos iban a otro lugar, ahí se quedaban ya pastores. ¿De dónde sacaban tantos pastores? Pregunto yo. De los mismos que se convertían. Porque no ponían pretextos, porque decían sí, Señor. Y entonces la obra se extendía, el reino se establecía. Los que no conocían de la palabra venían a Cristo, y entonces la obra iba avanzando, el reino iba avanzando. Oye, este tiempo necesita el reino de Dios establecerse. Este tiempo necesita la palabra predicarse. En este tiempo hay mucha necesidad. Mucha gente que no conoce a Cristo necesita conocerla. Yo me pregunto, ¿los propósitos de Dios habrán cambiado? Yo me pregunto, entonces ahora es diferente, ya Dios no quiere traer al perdido a su camino. Yo me pregunto, ¿qué nos hace falta? Y lo único que yo encuentro es que nosotros ponemos pretextos. Quiero regresar a donde comencé. 1 Corintios capítulo 15, el verso 58. Así que, hermanos míos amados, tomemos esa palabra. Nosotros somos los hermanos y somos ese cuerpo y somos esa iglesia fuerte, unida y amados unos a otros. Hay un lazo de amor, de hermandad. Estad firmes y constantes. Firmes y constantes. ¿Cómo debemos de estar? Firmes y constantes. Firmes y constantes. Es mucho más fácil ser inconstantes que ser constantes. Es mucho más fácil, ¿verdad?, retroceder y decir, no, ya no voy porque allí en la iglesia, allí puro dinero. Ya no voy porque allí en la iglesia el pastor ni me saludó. Ya no voy porque allí en la iglesia hay puros hipócritas, ¿verdad? Y yo no sé qué tantas cosas por ahí podemos argumentar. Pero dice que debemos de estar firmes y constantes. Y lo segundo que habla dice, creciendo. ¿Cómo vamos a estar? ¿Estancados? ¿Retrocediendo? ¿Quejando? No. Creciendo, avanzando, superando. Así es como debemos de estar. Y luego dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. Porque estar en Cristo no es solamente venir el domingo y decir, este es mi asiento, ¿verdad? Este es mi sitio. Yo aquí me siento cada semana. Yo conocí a una hermana hace muchos años que peleaba su lugar. Y decía, esta es mi banca, ¿verdad? Y alguien en broma hasta le puso su nombre a la banca. Ya sabían, nadie se la ganaba. Era de ella y de su familia y de sus hijos. Era una banca grandota, y ahí ya traía sus cobijitas, sus almohadas, ¿verdad? Porque allí acostaba y dormía a sus niños, porque esa era su banca. No hay problema, si tú quieres ponerle tu nombre a la silla, no hay problema. La respetamos. Pero te digo algo, más que buscar un lugar para sentarnos y decir, esta es mi silla, entendemos que nos hemos dado de alta en el reino.
cuerpo de Cristo para estar en el mismo objetivo, trabajando para la gloria de Dios. Tiene que estar eso grabado en nuestro entendimiento. La obra de Dios no solamente es recibir, no solamente es pedir, no solamente es demandar. La obra de Dios también es trabajo. Si no hay trabajo, no hay resultado. Si no hay esfuerzo, no hay resultado. ¿Cuál es el trabajo que estamos demandando? No te estamos diciendo trabaja para que el pastor se enriquezca. No, vamos a trabajar para ganar las almas para Cristo. ¿Me entiendes? Vamos a trabajar para ganar las almas para Cristo. Hace días platicaba con una persona, me llamó, le dieron mi número y me dijo, quiero abrir una iglesia. Y platiqué con él, buena persona, con un buen testimonio. Lo alcanza el Señor en una prisión de máxima seguridad, donde el 98% de la gente que está ahí están por cadena perpetua o por pena de muerte. Dijo, yo convivía con gente que tiene cadena perpetua más 300 años más de cárcel todavía. Dice, así que mis posibilidades de salir de ahí eran nulas. Pero recibí al Señor, creí en el Señor y pastoreé la iglesia dentro de la prisión por 4 años. Y un día me llaman y me dicen, fírmale ahí tu salida porque te vas. Dice, y el que está aquí conmigo, mira, fulano, ven. Él fue mi discípulo en la prisión, yo lo llevé a los pies de Cristo. Hoy estamos predicando en las cárceles, estamos predicando en los anexos, estamos predicando en la calle, pero sentimos que es el tiempo de abrir una iglesia. Y me dieron su número hace tantos meses, pero yo quería hacer las cosas bien, dice. Y un día el Señor me habló y me dijo, llámale, porque a nadie te vas a agregar sino donde Él está. Y entonces hablé con él y le dije, ok, pues adelante, si es el Señor, adelante. Le dije, te van a criticar, te van a criticar y no te afecte tu corazón que alguien diga, ya no ocupamos ni una iglesia más, con las que hay aquí son suficientes. Le dije, pero ¿sabes qué? El día que se acaben los perdidos en esta ciudad ya no se ocupará abrir una iglesia más. Y te digo algo, todavía no hemos ganado a todos para Cristo aquí en Colombia. Hay mucho trabajo. Pero lo que tú hagas por el Señor, dice aquí la palabra, que esto no será en vano. Habrá resultado. Se fue aquel hombre llamado Saulo. Dice que lo llamaron, oraron por ellos, les pusieron las manos, los enviaron. Y a 2 años y medio regresa y vuelve y sube a Jerusalén para rendirles cuentas. Yo les hablaba de eso hace días, ¿verdad? De cómo vinieron mostrando todo lo que Dios había hecho a través de su ministerio y cómo grandes cosas el Señor había hecho a través de sus vidas. No vino quejándose de todas las adversidades, vino contando las victorias, los logros, el alcance que Dios había hecho a través de su mano poderosa sobre sus vidas. Porque aunque tenían motivo para poner pretextos, dijeron, Señor, aquí estamos para que uses nuestras vidas. Y hoy nos toca a nosotros. Hoy nos toca a nosotros. Mi pregunta es, ¿tendremos nuestro corazón listo para decir sí, Señor? ¿O pondremos algún pretexto? Y retomo algo de lo que escuché el miércoles, una frase que me gustó. José dijo algo que me gustó. Y dijo, Dios te puede levantar de tus fracasos. Dios te puede mover de tus fracasos, pero Dios no te moverá de tus pretextos, de tus excusas. Y saben que muchas veces nosotros limitamos la obra de Dios en nuestra propia vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, porque siempre estamos poniendo pretextos. Y Dios quiere hacer cosas grandes.
Porque nuestro Dios es grande. Cuando Él interviene, no hace cosas pequeñas. Él no sabe hacer cosas pequeñas. Él hace cosas grandes. Por eso cuando le dice al gadareno, le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Porque Él no hace nada pequeño. Pero si aquel hombre se hubiera sentado y hubiera reflexionado y hubiera pensado, dicho y hubiera sacado costos, Señor, y si voy, y si no me reciben, y si me rechazan, y si allí está mi suegro, mi suegra que ya no me quieren ni ver, Señor, y si no va, porque nuestra mente humana quiere estar convencida y siempre va a tener un argumento, una excusa. ¿Alguien aquí le ha puesto pretextos al Señor para predicar su palabra? ¿Sí? Sí. ¿Qué tal si en este momento, en lugar de poner pretexto, le decimos, Señor, quiero estar listo y obediente para lo que tú me digas, lo que tú me pidas? Mira, yo te mostré por lo menos a 3 que no pusieron pretextos y ahí estaba el fruto de su trabajo. El Señor dice, no será en vano. Lo que tú hagas por el Señor no va a ser en vano. Tu trabajo no va a ser en vano. Y vemos a un hombre que después de no sé cuántos meses, quizás años, de estar endemoniado, poseído, perdido, sin razonamiento, sin orden en su vida, el Señor le dice, te voy a dejar 10 ciudades. Que nadie te envidie, vas a tener 10 ciudades para